Entonces, en el libro de Job, capítulo número 5, versículo número 9, dice así en el nombre de Jesús: el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Aquí aplica esa palabra inescrutable, de la que vamos a averiguar hoy de qué se trata. Las cosas inescrutables de Dios. Inescrutable quiere decir que no se conoce, que no puede ser ni averiguado ni comprendido. Hay cosas de Dios que pertenecen al mundo de los misterios, que no pueden ser comprendidas. El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levantas a seguridad. Inescrutable. No me sirve de nada cantar todo el día, no me sirve de nada cantar todo el día cuán grande es Dios. Lo que me sirve para mejorar mi vida es aprender a cómo aplicar a mi vida los principios bíblicos. No está mal cantar, pero Lucero, el diablo, cantaba súper, pero no le sirvió de nada, por no aplicar los principios de Dios para su vida. Y eso que él ya estaba en la eternidad. Vamos a hablar de este tema con pinza. En Job 11:17 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Estamos hablando de un Dios inescrutable, que hace cosas grandes e inescrutables. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Le preguntaban a Job, ¿no? Que él se sentía justo. Job 33:13 dice lo siguiente: ¿por qué contiendes con él? ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios no le da cuenta a nadie. Dios es Dios. No le tienes por qué andar explicando a tu hijo por qué. No tienes por qué explicarle a tu familia, a tu jefe, a la gente. Porque Dios hace y no le tiene que rendir cuenta ni a los políticos, ni al presidente, ni a la justicia de hombre en esta tierra. Dios hace como Él quiere. Él es el Todopoderoso, ¿no? Entonces por eso le decía, vos te podés asemejar al Todopoderoso. Vos sos un hombre y tenés que rendir cuenta. Job 37:23 dice: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Dios es Dios, Él es el todopoderoso y es inescrutable. Hay cosas que nosotros no entendemos, hay cosas que a nosotros se nos da para hacernos. Honrar a tu padre y a tu madre, por ejemplo. ¿Por qué lo tengo que honrar? Yo puedo decir, ¿no? Y porque eso trae bendición para tu vida, porque esto va a traer años buenos de vida. Hay una bendición sobre eso. Yo honro a mi padre y a mi madre, capaz que no fue la mejor madre, y mucho menos mi padre. Pero yo los tengo que honrar igual para recibir una bendición. Y ese acto de obediencia a la palabra me bendice la vida, entonces me cambió la vida. Y todo el que lo pone por práctica puede contar su experiencia. Ni siquiera hace falta que vaya a la iglesia y que sea un predicador. Vos lo pones por obra y al ponerla por obra, la palabra de Dios, esto genera sobre tu vida una atmósfera de bendición, de poder, de confianza, de seguridad. Es una bendición verdadera. Yo puedo decir: ¿y por qué? Entonces la Biblia dice: porque así está escrito. Entonces Dios dijo: el que obedezca a esta ley fundamental, la bendición de Dios va a venir sobre su vida. Y no tiene que rendirle cuenta a nadie ni explicarle por qué a nadie. Porque uno está enojado, porque uno está ofendido, porque uno está dolido, porque quiere, puede cuestionar a Dios. Entonces hoy estamos aprendiendo que Dios es un Dios inescrutable. Y sus obras son inescrutables, que no la vas a entender a veces. Y tampoco está para que la entiendas. Hay cosas que son para obedecer. Perfecto. Y no son cosas malas, sino nos afligen. Hay una partecita del versículo que no lo leí porque no lo terminaba de entender. Pero ahora que lo digo, la palabra de Dios es maravillosa. El arte de predicar es maravilloso. Ahora entiendo. Él no obliga a nadie porque no afligirá con justicia, decía. El que no lo había entendido. Ahora sí lo entiendo. Él es Dios inescrutable, hace cosas inescrutables. Y nosotros estamos para obedecer. Y esas cosas que obedecemos no son aflicciones de Dios por la justicia, que no logramos. Así que Dios no nos aplique con justicia que nosotros no logramos. Hay cosas que simplemente todavía no desarrollamos y no podemos ponerla en práctica del todo, pero vamos en camino en el desarrollo de la perfección. Eclesiastés 3:11. En el nombre de Jesús. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Dios pone eternidad en el corazón del hombre. Por eso el hombre no entiende por qué se siente así. No entiende por qué siente como siente, la bronca que tiene, el rencor, el odio, la tristeza, la angustia, la aflicción, estas dudas, este estado de no saber, de incertidumbre, no saber qué decidir, qué hacer. Hay como un león enjaulado adentro que busca una respuesta, una solución a algo y no encuentra. Tiene estados tremendos porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre y el hombre no alcanza a entender. No alcanza a entender las cosas que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Ya está todo programado, pero el hombre no entiende y a veces el hombre busca entender como para pisar firme, pero el hombre no entiende y Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 8:17, en el nombre de Jesús. Del 14 vamos a leer, mirá qué bueno que está. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Esto como lo que le pasaba al hermano Galrama, ¿no? Le pasan cosas como si hiciera cosas impíos, es un hombre trabajador y le pasa todas esas cosas. Esto es lo que está diciendo, esto es una vanidad que pasa acá en la tierra. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso la podrá alcanzar. Aunque el sabio diga, yo conozco, yo soy sabio, no porque él lo diga lo va a conocer, porque hay cosas que son inescrutables. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. A veces decís, ¿por qué este es tan malo? Y para él no es malo, él ni sabe que es malo. ¿Por qué este es tan rebelde? ¿Por qué este es tan así? ¿Por qué este es tan bueno? ¿Por qué este es tan así con ese carácter? Ellos no entienden, ellos simplemente viven, está todo en las manos de Dios. Porque tiene que haber impíos, porque tiene que haber sensibles, porque tiene que haber fuertes, porque tiene que haber débiles, tiene que haber opresores, tiene que haber oprimidos. Y uno no alcanza a entender. Pero todo esto está en la mano de Dios. Aunque el sabio diga conocerlo, no porque lo diga lo va a saber. Hay cosas que son inescrutables hasta ahora. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio. Y fíjate que hace dos categorías de bueno, ¿eh? Al bueno, al limpio y al no limpio. Hay buenos limpios y hay buenos no limpios. Al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca. Al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Tremendo, todo esto sucede a todos los hombres todos los días, pero el hombre no alcanza a entender. Cuando está frente al féretro y ve al cuerpo sin vida, recién ahí se pone a reflexionar y dice, qué loco, no somos nada, ¿eh? Corta la vida, pensá que ayer era vos. Y reflexiona sobre esas cosas y no alcanza a entender, pero ahí se da cuenta recién del trabajo, de la vida, para qué uno trabaja tanto, para qué uno se afana tanto, al final, mirá todo, ¿no? Y reflexiona. El hombre no entiende porque hay cosas que son inescrutables. Después de esta prédica no se va a olvidar más esta palabra, inescrutable. Hay cosas que no tenemos acceso a ellas. Isaías 40:28, en el nombre de Jesús. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Esto es inescrutable también. Yo lo he escuchado muchas veces, pero mal explicado. Ahora que estudio
inescrutabilidad lo entiendo mejor. Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién es el que está cansado? El que debería descansar. Este está cansado. Yo como hombre digo, a este lo hago descansar, y a este que no tiene fuerza, lo haría esforzarse un poco para que genere fuerza. Pero Dios es inescrutable. Y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de que no tiene ninguna. A veces me siento como Salomón, porque yo también veo a la gente, mirá este viejito, yo como laburó toda la vida, ¿no? Que encima llega a la casa y tiene que cocinarle para todos esos vagos que tiene ahí, ¿no? Tiene que ir a comprar encima, porque cosas así, ¿no? Digo, si después el otro día a la mañana, el primero que se va a trabajar, sale un trabajo y va a otro, cosas así. Y vos decís, qué bárbaro. Y el otro no hace nada y disfruta la vida como si se esforzara y tuviera la recompensa de eso. Pero viene por el esfuerzo del otro. Qué loco, ¿no? Entonces estas cosas inescrutables, Él da el esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Entendemos lo que leemos? Los muchachos no se deberían fatigar ni cansar, porque son muchachos, son jóvenes, pueden correr todo el día. Jugar a la pelota, te levantás sin desayunar, vas a jugar a la pelota, después te tomas un vaso de agua, seguís jugando a la pelota, te comés te disparas un cacho de pan y seguís jugando a la pelota, después venís todo el tiempo, llegas a casa, tomás un mate, pegás un baño y salís porque se juntan los muchachos de nuevo, allá o van a ir a algún lado. Es increíble, no se cansan, pero acá hay cosas que son inescrutables. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y acá está lo otro que es inescrutable, que es inexplicable. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces vos decís, mirá esa viejita, ese viejito, ese hermanito, este anciano, viene, predica, viene allá, hace evangelismo allá, se celebra en la casa, va y predica al hermano, tiene esa oración, fue al hospital, está haciendo un montón de cosas. Y no se cansa y trabaja y no se queja, jamás se le escuchó una queja. Hace de todo. Pero ¿de dónde viene eso? Es inescrutable, es porque espera a Dios. Amén. Entonces los que esperan a Dios tienen nuevas fuerzas. ¿De dónde saca? Si no descansa nunca. Viene de Dios la fuerza. Son cosas inescrutables que el hombre no alcanza a entender. Entonces vos le decís, vení a Dios, vení a la iglesia, vení a Cristo, que te vas a sentir mejor, te vas a sentir sano, te vas a sentir fuerte. Vas a ver las cosas que pasan, que suceden, que no las vas a entender, pero podés recibir un renuevo. ¿Sabés lo que es que te perdonen los pecados? Que te perdonen es maravilloso. Porque se fue un peso tremendo y la culpa, y hay una libertad y hay un sentido de paz maravilloso. Pero el hombre no lo entiende, tiene que experimentarlo. Por eso a veces el cristiano es incomprendido. Romanos 11:34. Si no se suscribieron, suscríbase al canal de la iglesia, Un Mejor Pacto Pilar, y dele un gran like ahí a nuestro canal y comparta las prédicas, los videitos. Estamos preparando recursos para que podamos evangelizar virtualmente a nuestros familiares y amigos y que podamos transmitir la palabra a los perdidos. Romanos 11:25. Y vamos cerrando el tema. Hasta acá, Dios es un Dios que hace obras grandes e inescrutables. Y vamos entendiendo lo que es inescrutable, que no lo podemos entender ni conocer. Perfecto. Entonces, avanzamos ahora con Romanos 11:25. Ya vamos llegando al final. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Entendieron? ¿Esto se entendió? Quiero que entienda bien, porque no es que estamos estudiando una palabra nomás inescrutable para saber qué significa. Decíamos al principio que queremos ver cómo lo aplico en mi vida para que esto me sea de bendición. Y esto es lo que quiere explicar también, que debemos saber para tener una buena pisada firme acá en la tierra, en nuestras convicciones, en nuestros fundamentos, en nuestros principios y nuestros valores. ¿Por qué vivimos como vivimos y creemos como creemos? Tenemos que saber, porque si te preguntan por qué sos cristiano, tenés que saber. Eso es lo que vamos a aprender. La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Es un misterio, es inescrutable, está escondido. Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Parte de Israel está endurecido. Y el hombre no entiende esta obra. Dios lo endureció. No busqué por qué lo endureció y todo eso. Por ahora dejalo ahí. Después si querés estudiar más, pero vos entendemos esto. Dios en parte a los judíos, a Israel, lo endureció. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando nosotros entremos todos a Cristo, lo que tenemos que entrar, ahí Dios le puede ablandar lo que endureció
y seguir con la misión. ¿Y por qué me parece injusto? Yo no lo haría, si lo haría de otra manera. Bueno, creaste tu planeta, tu mundo, tus hombres y su destino y manejalo vos. A esto lo hizo Dios, todo, y Dios lo maneja según su voluntad y no le da explicación a nadie. Y sus obras son inescrutables. Esto está en un misterio, la gente no lo entiende, nosotros sí podemos entender. Y ahora vamos a ver por qué lo entendemos. La plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Después que entren todos los gentiles, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Los israelitas son enemigos por causa nuestra. Pero en cuanto a la elección, ¿qué elección? La elección que hizo Dios. Son amados por causa de los padres. Dios los eligió porque los ama por el amor que le tiene a sus padres, a Isaac, a Jacob, a Abraham. Hay un pacto con ellos y sobre su descendencia, así que Dios es firme en sus palabras, en sus promesas. Así que Dios los va a salvar a todos, pero primero lo está haciendo esperar y los endureció hasta que entremos nosotros a la salvación. Y luego sí, ¿se entiende? Está todo profetizado, está todo escrito. Y bueno es que nosotros lo entendamos a esto. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿No te cierran mejor todos estos versículos? Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Si ellos no hubieran desobedecido, nosotros no tendríamos entrada al Evangelio, al reino de Dios. Así también, estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Estas cosas son inescrutables para el hombre común y corriente, no lo pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Dios endurece y ablanda y maneja sus tiempos, y Dios hizo, leímos al principio que hizo todo perfecto y hermoso a su tiempo. Entonces endureció, ingresa, vuelve a enternecer. Los que estaban rechazados y endurecidos ahora se arrepienten y Dios los recibe y los salva con un montón de gente más, que somos los gentiles nosotros, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Dios los sujetó, inescrutable. Dios lo puso así, que vas a desobedecer al israelita. Lo puso en desobediencia para que nosotros podamos acceder por misericordia. Y nosotros éramos desobedientes a Dios también, pero por misericordia entramos. Entonces después Dios tiene misericordia sobre ellos. Entonces yo no puedo decir nada de los judíos, ni los judíos no pueden decir nada de los gentiles. ¿Eso por qué van a entrar al cielo si eran desobedientes? Entonces ahora, como ellos fueron desobedientes y conocen lo que es la misericordia, no van a decir nada. Y eso lleva justicia. Pero son cosas inescrutables. Por eso decía, uno puede decir, yo lo podría haber hecho mejor, o debería hacerlo distinto, pero Dios no le da explicación a nadie, porque Dios lo hizo todo perfecto y hermoso a su tiempo. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Tremendo. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pues de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. El último ya terminó. 1 Corintios 2:6. Mirá qué bueno que cierra todo esto, ¿eh? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces mi gloria es el conocer los misterios de Dios, conocer la sabiduría oculta. Eso no da gloria. ¿Por qué es especial la iglesia al conocer estas cosas? Porque transmitimos el mensaje que está oculto para los demás. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mi versículo favorito. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué podemos entender este sistema de vida y toda la historia? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu de Dios
todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tremenda la enseñanza de hoy. Tremendo el significado de la palabra, inescrutable. El poder que genera lo que explica. Me explica las profundidades de Dios y por qué hay cosas que entendemos y por qué hay cosas que el hombre no entiende. Porque Dios es inescrutable, porque Dios escogió algunos, porque Dios ya venía toda la historia, por eso un mismo acontecimiento que suceden a todos. Me vuela el boche, me encanta. Perfecto, vamos a terminar acá con este tremendo estudio que tiene una gran enseñanza. Esto nos va a traer buenos fundamentos a nuestra vida, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pensar, de decidir, de ser, de conducirnos en esta vida. Espero que haya sido de bendición. Un milagro espiritual e intelectual que cambia a las personas, ¿no? No siempre el milagro es un paralítico saltando, sino esos cambios maravillosos que suceden en nuestro ser. Así que lo invito a orar. Vamos a orar. Quedamos en libertad para terminar nuestro domingo bendecidos y en familia. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta bendición de poder escudriñar tu palabra y encontrar en ella las glorias de Dios, los misterios de Dios, entender por qué estamos donde estamos, por qué el mundo está donde está y a dónde vamos y a dónde van. Que podamos, Señor Jesús, entender el sentido de la vida, el sentido de la historia y saber quién es Dios y saber dónde está puesto, en qué posición está Dios y saber quiénes somos nosotros los hombres y en qué posición nos encontramos. Te damos gracias porque aprendemos, Señor Jesús, a canalizar la bendición para nuestras vidas, sobre nuestras vidas, como decíamos, quizás en la simple honra a nuestros padres, como otros muchos principios que hay, como la ley de la siembra y la cosecha y muchos más. Entender los misterios de Dios, las leyes inescrutables de Dios, nos lleva a armonizar nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu armonizados por el conocimiento de Dios, por poder tener en nosotros un poco de la mente de Cristo, para no desesperarnos y no morir en el intento, sabiendo que Dios vendrá por nosotros, sabiendo que hay una esperanza grande, una firme ancla en la salvación tenemos, porque Dios nos dio su palabra y puedo entender que ustedes que están ahí y yo que estoy acá fuimos cogidos, predestinados para conocer estas cosas porque tenemos salvación sobre nuestras vidas. Así que si no nos desviamos, vamos a alcanzar lo que muchos sueñan alcanzar. Le damos gracias a Dios por todo esto y por mucho más, por todo lo que hace, por todo lo que hizo y por todo lo que hará, porque ahí encuentro mi bendición. En lo que Dios hizo, en lo que Dios hace y en lo que Dios hará, ahí está mi bendición. Por eso el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Ahí está nuestra bendición, ahí está nuestra vida en Cristo. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! Le damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor y que Dios te bendiga, que conozcas tu camino de bendición. Gracias, Señor. Gracias. Bendígalos a todos, Señor. Bendígalos a todos, Señor, en el nombre de Jesús.